Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conozca su enfermedad de columna junto a la clínica DWS Spine Clinic Center Santiago. El día de hoy hablaremos sobre dolor lumbar, por supuesto con el doctor Álvaro Dowling. Muy buenas tardes, grato volver con los programas nuevos, una serie de programas nuevos vamos a hacer más entretenidos, vamos a tener entrevistados, vamos a tener gente que nos va a acompañar, vamos a tener otras opiniones como lo hemos prometido. Hoy día vamos a hablar del famoso y tan frecuente dolor lumbar, lumbago, dolor de espalda le dicen, dolor bajo, tiene muchos nombres, pero en el fondo es dolor de esta zona de la espalda. Esta zona que está aquí es la zona que duele. Y eso puede irradiarse por estos nervios que están acá y puede irse al glúteo, a las piernas, por delante, por detrás, dependiendo de la zona que ustedes van a tener comprometida. Y vamos a hablar del dolor lumbar en general. El dolor lumbar, miren lo que les voy a mostrar. Las estadísticas. Todas las edades. Todas las edades uno puede tener dolor lumbares en niños, nosotros hemos operado hernias de niños, es menos frecuente, el dolor lumbar grande, la masa de dolor lumbar va a estar entre 40 y 60 años. Los más graves dolores lumbares, los que tienen mayor procesos degenerativos, que están aumentando porque se están diagnosticando en las personas más viejas, 70, 80, por lo tanto, estas estadísticas, a pesar de ser modernas, son estadísticas que están un poco falseadas porque la población mayor que tiene dolor que se asumía como algo normal, mejoró la calidad de vida. Y como mejoró la calidad de vida, ya no están deteriorados, ya no tienen problemas mentales, quieren jugar golf. Entonces una persona de 70 años ahora es relativamente joven en su vida, quiere hacer de todo. Por lo tanto se está tratando los dolores y está manifestando que tiene dolores lumbares y está haciendo actividades que le aumentan un poco los dolores porque quiere hacer deporte. Más de 12 billones de dólares en costo en Estados Unidos, en Norteamérica, 12 billones, y creo que está subiendo muchísimo más de costos asociados, indirectos o directos con el tratamiento. Billones, o sea, miles de millones de dólares. Es la causa más frecuente de licencias médicas en muchos países. Y como les decía, si nosotros vemos del 96 al 2006, un trabajo que encontramos por ahí, aumentó un 6%, tenía un 3,6 la prevalencia, aumentó casi a un 12, 11, por lo tanto aumentó como 2 o 3 veces la frecuencia, está aumentando la frecuencia. ¿El por qué? Probablemente porque se detecta más, porque se diagnostica más, porque hay más médicos especializados donde están viendo los orígenes del dolor. También todos estos factores psicológicos, conductuales, están siendo ya más biológicos. Están dándose cuenta que se tienen que actuar tanto en lo psicológico, pero también en lo biológico. Y tienen los trabajos, hay un trabajo español que encontré por ahí indagando un poco estadística y decía que el 85% de los orígenes de las causas del dolor son inespecíficos. No se sabe bien por qué duele. Por eso, ¿cómo tratar si algo no se sabe? Por eso la importancia, y en eso nosotros somos de estas organizaciones como la nuestra, como DWS, que se dedican al dolor de espalda. Muchos médicos publican, investigan, trabajan en esto, se asocian con psicólogos, psiquiatras y otros estamentos multidisciplinarios para buscar su causa. Probablemente en este tipo de centros las causas no son el 85% en específico, sino que eso baja enormemente. Las causas propiamente tal como estábamos hablando tenemos biológicas, que son los degenerativos, los problemas de disco, la hernia, bla, 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 todo eso que ustedes pueden ser tangibles. Los psicológicos, los sociales, los laborales, por ejemplo, las conductas del dolor, procesos de aprendizaje también, como ustedes desde chicos le enseñaron a tener dolor. El dolor está relacionado también con los procesos de aprendizaje, la mamá aprensiva, cada vez que tiene un problema el niño, vamos a la urgencia, que tiene problemas. Todo eso son cosas que hacen que la persona sienta más dolor cuando es adulto. Es multifactorial, los dolores lumbares son multifactoriales. Por ejemplo, todo lo que más nosotros tratamos como especialistas degenerativos, la edad, discos malos,
facetas malas, etcétera, que vamos a hablar de eso, que es lo que nosotros vemos más. Sistémicos o inflamatorios, artritis reumatoidea, problemas de lupus, problemas inflamatorios generales, autoinmunológicos, oncológicos, problemas también de tipo hereditario. Tenemos mucho dentro que pueden ser inflamatorios. Posturales, las malas posturas, claro que aumentan los dolores. Hábitos, los malos hábitos, una persona que está cargando todo el día o se sienta mal o está en una posición inclinada, tiene más dolor lumbar, no cabe ninguna duda, está demostrado. Sociales, laborales, ¿quién no sabe, por ejemplo, el minero que tiene que irse arriba, que tiene un lumbago y 2 días antes de que se quiere ir, que se va arriba, empieza a echar de menos a la familia, no quiere irse, ¡boom! Y viene la contractura, que son reales, no son mentirosas, y viene un factor social, laboral, que le está produciendo o aumentando un dolor que tenía. Siempre son multifactoriales, no es solo eso. Psicológico, conductuales, por ejemplo, ansiedad, estrés, depresión, ira, aumenta el dolor. Los tratamientos, tenemos por ejemplo la risolisis, nucleoplastías, descompresiones, estabilizaciones, kinesiólogos, problemas, técnicas conductuales que reducen las conductas del dolor, técnicas cognitivas para tratar el miedo al movimiento. Cuando uno tiene dolor queda con miedo, cuando uno tiene una hernia queda con miedo. Hay que tratar psicológicamente a ese paciente para que rompa esa rueda que está cuadrada, no está redonda y no quiere avanzar porque me va a doler. Es que usted le ha dolido, yo siempre tengo pacientes que le digo, pero es que doctor, me dolió mucho. Sí, le dolió mucho hace 2 meses y ahora no me ha dolido, pero es que me puede doler, entonces no hago nada. Entonces se contractura y anda con un dolor constante ahí. Muchas veces hay que romper esas curvas, pero hay que saber por qué romperlas y por qué causa y no forzar cosas que no se pueden. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de la risotomía. ¿Qué es la risotomía? Muchos de ustedes van a escuchar o han escuchado o le han ofrecido risotomía, tengo un dolor de espalda, risotomía. La risotomía se basa en desensibilizar lo que tienen ustedes acá. Estas cositas que se llaman facetas articulares tienen un nerviosito y duelen. Uno los desensibiliza de 2 maneras, con una radiofrecuencia que en el fondo quema, pero vaporiza, o con un láser, que el láser vaporiza, para mi gusto, mejor. Nosotros tenemos experiencia en risotomía láser, 40 años, comenzamos en nuestros precursores en Estados Unidos con la risotomía láser. Entonces, vamos a hablar un poquito de la risotomía láser. Es una razón común de dolor, acá tenemos algunos artículos que lo demuestran, también los impactos que tienen en los sistemas de salud, la cantidad de dinero que se expende en esta situación de dolor. Y es muy importante que aumenta con las patologías degenerativas, con la longevidad, los problemas facetarios. Y tenemos que es multifactorial, puede haber un problema traumático, un problema congénito por inclinaciones de estas facetas y un problema de edad degenerativo. Esas 3 cosas se juntan y ustedes ven que nos encontramos con una degeneración de las facetas articulares. Artrosis, que le llama la señora, le encanta ese nombre. Entonces tenemos que la articulación técnicamente llamada cigoapofisial o Z, articulación Z, es sinovial, es como la rodilla, tiene membrana sinovial, por lo tanto se dematiza, duele, se hincha. También da estabilidad a la columna. Si está más sagitalizada en la columna baja, se inestabiliza más, rosa, más artrosis. El disco cae, se presiona, más artrosis. Y es sinovial, se hinchan, así como las rodillas cuando están mal. Tiene un rango limitado de movilidad, se mueven poco, pero con el dolor se mueven menos. Y están afectados por los procesos degenerativos. Y obviamente es importante en la estructura de la espalda, en la estabilidad. Tiene, acá por ejemplo, cover nociceptivo, tiene receptores nociceptivos del dolor, como dice Mazzini en el 2005, y lo identifica y lo mira.
Entonces tenemos una articulación dolorosa, tiene receptores del dolor, tiene sinoviales que se hinchan, por lo tanto a pesar de ser chiquititas, son dolorosas y un 15 a 20% de los dolores están con la faceta y muchas veces, como nosotros decimos, un tratamiento en 360 grados porque tenemos un dolor discal y tenemos dolores facetarios. Estos son conceptos nuevos. Siempre me acuerdo de mi amigo colombiano, Jorge Ramírez, que habla de su tratamiento en 360 grados, que lo encuentro fantástico, porque en el fondo es difícil, como decían los trabajos de los españoles, identificar justo la faceta en la que duele, el disco en lo que duele. Es difícil, clínicamente no es tan así. Entonces uno tiene que tratar todos los probables generadores del dolor. Del dolor. Ese es el tratamiento moderno a la columna, que el especialista identifique ese dolor que el 85% no identifica de los dolores en la columna y va a ir al tratamiento, entonces su efectividad mejora. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy bonito de cómo son las superficies articulares, los condrocitos, que son eso ahí, eso que estamos tratando ahora con células madres por todos lados, que se repliquen, ¿ya? Y que vienen ahí a formar el cartílago y el hueso que está acá abajo. Y cuando se pierde esto, se empieza a poner puro hueso y eso es lo que le llamamos artrosis. Y ahí ustedes ven cómo tenemos la faceta superior, la inferior y la superior, cómo que es difícil con este mouse esta cosa, vamos a tener que hacer un curso. Y ahí tenemos la articulación, ¿ya? Y una articulación tiene cápsula incluso, que la envuelve. Entonces parte del tratamiento cuando hay artrosis también es quemar esa sinovial, no es solamente denervar. Ahí está la pillería, el láser. Y ahí tenemos los nervios que van saliendo, que obviamente estos son los que mueven las piernas, no se tocan y solamente lo que se quema son estas ramitas como en red de pescadores y ojalá en el origen del nervio que va dando la vuelta y volviendo a la faceta y inervando con dolor esta faceta. Entonces cuando estas cosas están rojas, uno hace un poco el principio de la muela que está mala, que le sacan el nervio y ¡ay, qué alivio! Uno trata de hacer lo mismo, el concepto en la columna. Hay variaciones de la inervación, por lo tanto es importante saber, el médico, eso no es para ustedes, pero nosotros tenemos que tener claro que hay variaciones de cómo se inervan estas articulares que están ahí. Y también tenemos el problema del disco, también produce dolor. Empezamos con el problema degenerativo del disco. Eso hace que el disco se aplane, como ustedes pueden ver ahí. Se va poniendo más planito, como un sándwich de palta. Eso produce dolor también. Y recarga, miren qué bonito este monito, me encanta, cómo empieza a gastarse, a ponerse rojo, a neovascularizarse con procesos inflamatorios, donde aquí toda la modernidad del tratamiento del dolor está ahí ahora, en lo chiquito. Biológicamente, poner células madres, plaquetas para disminuir, aumentar la serotonina, disminuir el dolor, ¿ves? Corticoides, disminuyen todos los lisosomas, los estabilizan, disminuyen los procesos inflamatorios, grandes participantes por año. Ojalá que en algún momento podamos reemplazar ese corticoide local que han dado también por tantos años, pero dura poquito, con estos biológicos. Aparentemente ya está en ese cambio, las plaquetas, etcétera, que ese es otro tema más adelante que podamos hablar en otro programa, muy al fondo con entrevistas de todo eso biológico. Pero todavía está en investigación, fase 3. Y tenemos esta artrosis, ¿ves? Cómo se desgastaron. Esto debería ser con esa membranita que les mostré, bonita, celestita, y ya no queda nada. Pues hueso, como decía un guaso la otra vez, amigo mío, hueso con hueso, doctor, hueso con hueso. Y ahí tenemos el síndrome facetario, los hechos que viene hace mucho tiempo descrito. Y dice, por ejemplo, Hitcher el 63 reporta que después de la estimulación de las facetas, los pacientes refieren un dolor lumbar. Entonces él le estimuló y le duele. Y nosotros lo vemos porque nosotros operamos con anestesia local y cuando llegamos a la faceta articular, al nervio recurrente y le ponemos calor, de repente estamos descomprimiento y llegamos al nervio recurrente alrededor de la faceta,
Y yo siempre le enseño a los doctores más jóvenes que cuando uno aprieta ahí el bipolar, el paciente dice, uy, me está empezando a doler la espalda. Fíjense así, pero clarito. Y ahí es este nerviecito que hace doler la espalda. Pero acuérdense que en un 15, un 20% de los orígenes del dolor de espalda está ahí en esa parte. El 70-80 son más discales en los degenerativos. La prevalencia, como decíamos, 25%, 45%, Falco dice en el 2012. Y los factores que contribuyen al dolor de espalda en otros trabajos, 15 a 52% de Binder. Por lo tanto, en estudios cadavéricos, el 100% de las facetas con artrosis en los especímenes en mayores de 60 años. O sea, no se salva nadie. ¿Les quedó claro, chiquillos? Nadie. O sea, todos vamos a esta cuestión de los síndromes facetarios. Por lo tanto, el dolor de espalda, si ustedes tienen imaginación, un poco va a ser discal, un poco va a ser de la artrosis, de repente va a variar en su vida. No va a ser siempre la misma cosa. Ojalá fuera tan salvaje esto como pum. Ayer en un chat que tenemos, un doctor joven pone una frase que nosotros decimos siempre hace muchos años y que pone magistralmente: no existe cirugía definitiva para la columna. Claro, porque un día falla la faceta, otro día falla otra cosa. Los tratamientos tampoco son definitivos porque puede aparecer otra inflamación, ya sea cirugía o no cirugía, inyecciones o no inyecciones. Entonces acá ustedes tienen, por ejemplo, un lindo dibujo cómo se está quemando la sinovial con el láser que nosotros usamos, el Holmium, que es un láser muy poderoso, muy sectorizado, solo quema 0.1 a 0.2 milímetros de donde toca y es como una explosioncita, es como una explosión. Entonces es muy fino, por lo tanto no daña otras estructuras y quema muy bien y vaporiza, no deja el nervio con pedacitos recogidos, sino que lo vaporiza, por eso es muy bueno en la analgesia. Nosotros lo preferimos a la radiofrecuencia, pero eso me estoy excediendo porque los trabajos no muestran grandes diferencias, pero algunos dicen que sí, pero los dos son buenos, ¿eh? Nosotros siempre en columna van a encontrar grupos médicos que se entienden por un lado, otros por otro lado, que el ozono, que las células. Usted tiene que ir preguntando y eligiendo lo que más les conviene, porque cuando decía un profesor mío de Cambridge, siempre me decía, cuando yo estaba en Cape Town, en Sudáfrica, haciendo mi pasada de ortopedia, me decía, cuando un proceso tiene muchos tratamientos, una enfermedad, es porque ninguna es tan buena. En la columna pasa un poco eso, tiene hartos tratamientos. Por eso estos institutos como el nuestro y muchos institutos de columna en el mundo son los que van a ir puliendo para hacerle el mejor tratamiento para ustedes. Entonces, acá está la middle branch can innervate the upper and lower facet. Aquí, ¿qué queremos decir? Que cuando uno tiene una inervación, el nervio va para arriba y va para abajo. Por lo tanto, si tiene una articulación sospechosa, siempre hay que quemarla de arriba y quemarla de abajo, al menos 3 niveles. Es una cosa técnica para los doctores jóvenes. Y aquí nos vamos a meter en... Probablemente tengo que venir por aquí a hacer una cosa más entretenida, que es ver un procedimiento cortito de láser. Ve ahí, anestesia local, estamos poniendo la anestesia, una agujita en la faceta, vamos a hacer una visión oblicua, el perrito de la chapelle, una cosa técnica para nosotros identificar. Ahí estamos poniendo la anestesia y ubicando las articulaciones, y posteriormente una pequeña incisión, se ponen unos tubitos para dirigir el láser justo en esa zona. Y ahí estamos con unos médicos brasileros, parece, estaban mirando. Siempre nos vienen a ver de diferentes partes. Y después se quema con el láser Holmium. Siempre nosotros ubicamos la base del pedículo, que se llama. Se clavan un poquito los cositos. Se fijan, el paciente ni se mueve porque con anestesia local está despierto, no le duele absolutamente nada eso. Y posteriormente ponemos los tubitos, ustedes se dan cuenta, hacemos 4 niveles, 5 niveles, 6 niveles de una. Esas son las energías de láser con 16,8 watts. Y nosotros lo que hacemos es quemar la sinovial y el origen del medial branch o rama medial, que le llamamos
en inglés medial branch, ahora que estamos al inglés. Entonces vamos a seguir. Ahí tienen, por ejemplo, cuando estamos poniendo un tornillo y estamos quemando el medial branch, porque el tornillo cuando se aprieta este nerviosito. Entonces el paciente dice, uy, tengo un dolor, doctor, después de la cirugía. Entonces lo quemamos para que no tenga ese dolor ahí. Acá tenemos una denervación endoscópica, que esto es mucho más pituco, como decimos acá en Chile, es más sofisticado. La verdad que cuando estamos operando hernia o qué sé yo, muchas veces vamos a ir a quemar con láser la zona donde está, ¿ve? Ahí estamos metiendo el láser por el endoscopio, el mismo láser Holmium, y estamos quemando, ahí está el origen del nervio, ahí está el pedículo, la anatomía, y nosotros estamos quemando en el tubito allá arriba transparente, y van a ver cómo quema, ahí está quemando la zona del nerviecito que va saliendo bajo visión directa. Esto lo hacemos forma solo para cuando operamos otras cosas, porque es muy caro hacerlo en una endoscópica. Cada vez que queremos hacer una risotomía saldría antieconómico, y la verdad que los rendimientos de la otra dirigida por rayos son bastante buenos. Por lo tanto, lo aplicamos solo en casos especiales. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora tenemos una inestabilidad axial? Hacemos una fusión. Acá tenemos otra técnica. La fusión, pegar las vértebras una con la otra por dolor lumbar, es otra de las técnicas que se usan mucho. Por ejemplo, estamos hablando que en el 1990, un reporte que ha aumentado desde 1990 ahora 2,5 veces, 220% la cantidad de fusiones, y probablemente ahora más. Cervicales, torocolumbares han demostrado que siguen siendo un gold standard de tratamiento para las discopatías o para inestabilidades de columna. Se usan con células madres, con autograft, con allograft, que son injertos de otras personas, injertos propios, cerámica, etcétera, etcétera. En general, el mejor injerto es el propio. Pero lamentablemente, a medida pasan los años, los stocks son menos, entonces se usan injertos de otras personas, aloinjertos humanos, o se usan sintéticos, que son los cerámicos, que en el fondo imitan los poritos del hueso para que las células vayan de un hueso al otro y se vayan por unos canales así, por unos conductos como debajo del mar, esas cuevas que hay debajo del mar. Ustedes más que alguna vez han metido alguna cueva que está a la orillita de la playa, que la condució, y son como así, y por ahí entran las células que son los células osteoblásticas, que caminan por ahí y se instalan y se forman en cito y se llenan de matriz ósea. Entonces necesitan para caminar esos túneles que les conduzcan de un hueso al otro, si no, no va nunca a pegar eso. Entonces uno le tiene que poner estos caminos donde ellos van recorriendo y multiplicándose para que peguen. Y a eso le agregamos plaquetas que estimula a estas células y que químicamente también por señales hacen que estas se diferencien, o las mismas células que están ahí de los vasos sanguíneos, pericitos que salen células madres, también se pueden estimular con diferentes formas génicas, hay terapias génicas ahora, etcétera. Todo para ayudar a que peguen los huesos. Entonces, en general, para que pegue un hueso, que en el caso de fusión, o para reparar un tejido como el disco, para tratar que esto es más moderno en los discos, necesitamos factores de crecimiento que se sacan de las plaquetas, necesitamos bases estructurales, que son estos injertos que nosotros los traemos de afuera o del hueso propio, y celularidad, que hayan células madre ahí que sean capaces de formar hueso o formar cartílago. Sin esas tres cosas, la cosa anda un poco coja. Y esto hay mucha investigación y todos los días mucha inversión mundial tratando de sacar. Ya empresas están sacando para disco, por ejemplo. Hay 2 empresas ya grandes que están sacando inyecciones para regeneración de disco, que todavía está en una fase no terminal. Estamos mirando, estamos haciendo algunos estudios, pero todavía eso va. Y en huesos sí ya está muchísimo más establecido que sirven. Ahí tenemos, por ejemplo, una operación que nosotros hacemos para fusionar. Ese es los aloinjertos. ¿Ven ese cosito con aloinjerto? Y usamos, además del aloinjerto, usamos sangre de la cresta ilíaca centrifugada para que tenga células madres propias, o bien de banco. Y plaquetas, que es lo ideal.
Acá tenemos cómo tomamos, por ejemplo, cuando estamos antiguamente, ahora usamos mucho banco, pero siempre estamos sacando sangre de la cresta ilíaca. Ahí ustedes ven que mientras operamos la espalda, como está de espalda, es mucho más fácil hacer un poquito de anestesia local y sacar eso. Y ahí estamos extrayendo, porque esos tienen unos anticoagulantes, estamos extrayendo para llevarlo al procesamiento de centrifugado. Vamos a adelantar un poquito acá. Ahí ustedes, por ejemplo, estamos preparando una cajita, ¿ya? Perfecto. Vamos a poner injerto con un cerámico y estamos usando estas células que la sacamos de la cresta ilíaca con el paciente joven, ¿ya? Después de un centrifugado. Entonces acá tenemos un caso, dolor de espalda, mucho 8, ahí tenemos cómo estamos empezando la cirugía y vamos a mirar, vamos a entretenernos y mirar, no podemos mostrar todo lo que nosotros hacemos, pero ahí tenemos cómo vamos limpiando. Primero un paciente que tenía una discopatía erosiva con un vacuum disc, un disco vacío, ya no le queda ni disco. Primero el nervio lo tenemos que aislar, porque está comprimido. Ven ustedes cómo está todo eso, es pura cicatriz. Ahí estamos limpiando, rompiendo los pedacitos de cicatriz, limpiando el disco también, soltando el nervio, limpiando los platillos vertebrales. En el fondo estamos trabajando aquí, estamos trabajando así, en esa zona, estamos trabajando así, y soltando estos nervios que están apretados. Ahí seguimos, tenemos limpiecito todo, dejamos el nervio libre, latiendo y preparamos para poner los injertos. Vamos a adelantar un poquito y ahí estamos ya en la última fase, ampliando por donde sale el nerviecito. Ven ustedes ahí como sacando los últimos pedacitos de hernia y cartílago que tienen el disco para colocar finalmente, ahí tenemos platillos listos y 28 minutos de cirugía desde el momento que incisionamos y ahí impactamos el injerto y ahí está impactado el injerto. Ven, esas son las cositas que necesitan para de un lado pasar al otro lado, ¿ah? Entonces después ese paciente bajó el dolor a 3, lumbar 111 de 8, el paciente estaba feliz. El índice de calidad, que estaba como en 30 y tanto, bajó a 7, bajo 10 se considera prácticamente nada, el compromiso de calidad de vida. Antes estaba severamente comprometido o cerca de severamente comprometido, un mes postoperatorio, y posteriormente vemos cómo fusionó y pegó el disco. A los 4 meses ya tenemos un solo bloque de hueso, esto ya no hay más hernia y ya no hay más dolor, eso ya no se movió. Y muchos me dicen, pero quita movilidad. No, si eso es lo que movilidad que tenía era muy poco porcentual y al tener menos dolor probablemente ahora va a tener más movilidad porque va a poder moverse sin dolor mejor. Eso es, y para terminar les voy a mostrar, por ejemplo, en el caso que ya hay que poner tornillitos porque hay inestabilidades transnacionales o ya fracasaron otras técnicas, le colocamos, mire cómo separa esa cajita, cómo separa para agrandar los hoyitos, estos hoyitos que están acá, para agrandarlos separa. Y ahí estamos poniendo una caja, todo vía endoscópica, todo mínimo invasivo, y posteriormente ponemos los tornillos en un nivel 5.1. Nosotros fuimos uno de los primeros, nuestros centros, en trabajar en 5.1 vía endoscópica para limpiar y colocar caja. Eso fue un logro de WS hace 15 años atrás, 12 años atrás. Y ahí estamos colocando los tornillos percutáneamente. Limpiamos, como vieron la cirugía anterior, primero los platillos por vía endoscópica y después colocamos los tornillos por 4 hoyitos chiquititos y ahí quedó el modelo y se fijó eso hasta que pegue. Cuando pegue ya los tornillos no tienen mayor función. Ahí, por ejemplo, tenemos esto en Estados Unidos, mucha cirugía en nuestra clínica madre hacen sacando tornillos. Ahora yo tengo que sacarle a una persona los tornillos. También se pueden hacer vía endoscópica, como ustedes pueden ver ahí. Ahí están viendo cómo por medio de endoscopio, sin tener que abrir el paciente para sacarle un tornillo que le estaba molestando, podemos retirar en forma limpia. Ahí ven el tornillito
Esto está súper entretenido, estas cirugías son bien novedosas a nivel de países, no en muchas partes se realizan. Nosotros la hacemos 15 años ya, quizás más. Entonces ahí vemos el tornillito y vamos a proceder a limpiar todo lo que está pegadito. Ese tornillo estaba molestando, se había movido. Varios años después de la cirugía y empezó un dolor en el cachete muy fuerte, entonces le dolía, no sabían qué tenía. Nosotros hicimos una buena evaluación clínica, radiológica, tomografía, resonancia y determinamos que el origen del dolor probablemente estaba ahí. Con eso tenemos un 80-85% de posibilidad de quitarle ese dolor al paciente, como en este caso, y se saca el tornillito. Vamos a adelantar un poquito. Ya ustedes ven como ya los retiramos el tornillo, quedó el hoyito y empezamos a limpiar la zona para soltar la raíz nerviosa, porque el dolor lo producía el atrapamiento de esa raíz. Entonces no solo sacar el tornillo, sino que también tenemos que descomprimir esa raíz que está pegoteada en una cicatriz anterior antigua. Ahí estamos sacando parte del pedículo para que el nervio esté limpiamente bajando y podamos no tener eso apretón que le tenía loco de la cirugía anterior, que le duró varios años. De repente empezó a molestar. Y ahí estamos limpiando y ya se ve el nervio que empieza a estar libre. Estas son las cirugías que le llamamos failed back surgery o cirugía de espalda fallida, que en este caso no fue, porque fue exitosa varios años y después empezó a doler. Y así que sacándole ese tornillo el paciente mejoró muy bien y volvió a sus actividades en una cirugía que fue, gracias a Dios, ambulatoria. Tuvo que cuidarse un par de semanas y después empezó a hacer sus actividades normales, pero salen caminando el mismo día. Cuando logramos determinar el origen, porque no es llegar y andar sacando tornillos por ahí nomás, pues esto no es fácil. Y con esto terminamos. A mí me encanta este tema, podemos estar hablando horas y y vamos a contestarle todas las preguntas que quieren. Vamos a hacer programas especiales para contestar preguntas, pero ojalá ustedes vean estas fotos, piensen un poco para que sus preguntas vayan más dirigidas. Si ustedes fueron operados, bienvenido. ¿Dónde le duele? ¿Para dónde va el dolor? Eso es lo que nos interesa. No nos interesa que ustedes nos diagnostiquen, nos interesa que nos describan el dolor. En la descripción del dolor está la magia para que nosotros le podamos ayudar, y en el envío de resonancia o placas y de imágenes. Con esas dos cosas tenemos una buena fuente de orígenes para detectar el dolor. Acuérdense, 85% de los dolores de columna lumbar no se saben por qué son, pero no es así, mucho menos. Lo que pasa es que hay que investigarlos bien, muy bien. Por eso que fracasan mucho, porque no se ha determinado el origen. Sabiendo el origen, tenemos más probabilidades de ir cada vez acercándonos mejores tratamientos. Chao, y muy agradecido de la tremenda respuesta que hemos tenido en las redes con ustedes.